Hola, bienvenidos al webinar de julio de Hart in Iberia, el boletín tecnológico donde presentamos novedades, aplicaciones y soluciones. Sin más, os dejamos con el sumario donde podéis ver los contenidos del día de hoy. La primera novedad de hoy es una base HANM que es IP67. Normalmente los envolventes, las carcasas de este tipo, que son las que se utilizan para ambientes agresivos, por ejemplo para estar en exteriores, ya que debido a que tienen un recubrimiento contra la corrosión, o tienen los enclavamientos de acero inoxidable, o llevan una junta que les da protección contra el ozono o los rayos ultravioleta. Estos envolventes, normalmente la versión estándar que tienen es IP65. Sin embargo, esta nueva variante lo que hace es que, gracias a una junta más gruesa y a un faldón que tiene alrededor, provoca que se aumente el grado IP de estanqueidad, con lo cual se puede utilizar en aplicaciones donde hasta ahora, por solo tener IP65, no podía utilizarse. La gracia es que las capotas continúan siendo las mismas que se utilizaban, por ejemplo, en las versiones IP65. Es decir, estas capotas con estas bases, una vez montadas y conectadas, el conjunto da una IP de estanqueidad de IP66 y IP67. Estas bases las podemos encontrar en tamaños 6B, 10B, 16B y 24B. La siguiente novedad que vamos a tratar hoy hace referencia a la gama M12 Push-Pull. La gama M12 Push-Pull es esta gama que tiene un enclavamiento rápido, el cual nos evita, para poder conectar y desconectar, el tener que ir roscando. En este caso, simplemente cogiendo el conector y pulsando contra el receptáculo ya nos permite la fijación. Si tiramos del cable se mantiene fijado, la gracia es cogerlo del cuerpo y entonces se desconecta, sin tener que roscar y desenroscar. A esta gama se han añadido ahora unos cambiadores de género, pasamuros, que permiten realizar una conexión con un push-pull M12 macho por un lado y por el otro. Los tenemos en diferentes formatos, los tenemos en codificación D, de 4 polos para fase Ethernet, lo tenemos en codificación X para gigabit Ethernet, 8 polos, y por último también tenemos cambiadores de género que van de formato codificación D a formato codificación X. Todos ellos llevan una tuerca y están pensados, por ejemplo, para poderse utilizar en una conexión a panel, de tal manera que por dentro del panel podemos ir con un latiguillo M12 y por la parte posterior también podemos ir con la conexión al equipo, podemos ir también con otro latiguillo M12. Tenemos también un soporte, en caso de que no queramos realizar una conexión panel a panel, sino que es un montaje superficial. Este soporte nos permite realizar este tipo de configuraciones. Estos cambios de género existían en versiones estándar roscadas y no van a desaparecer. Continúan estando vigentes, esto es una ampliación de gama. La gracia es que ahora no solamente tenemos las opciones roscadas, sino que también podemos utilizar las prestaciones de conectorización rápida que nos da un M12 Push-Pull. En la aplicación de hoy vamos a hablar de una solución para una conexión ciega dentro de un armario de un centro de control de motores. Si nos fijamos aquí podemos ver una aplicación típica de centro de control de motores donde tenemos un armario que se encarga de dar la alimentación, la potencia al centro de control, y dentro de este centro de control tenemos varias líneas que van a un motor o a una línea de motores
de la cual manera se les va alimentando y suministrando la potencia necesaria. En este caso hay que tener en cuenta que este armario, este centro de control de motores, se compone de diferentes cajones, de diferentes drawers. Cada uno de ellos se encarga del control de cada una de estas líneas de motores. La particularidad que tienen todos estos módulos, todos estos cajones que hay dentro del centro de control, es que el conector para realizar la conexión no está a la vista, no se puede hacer una conexión típica de una base y una capota en la que alguien va con la capota y se conecta. Tal como es el cajón, tal como es el drawer, se utiliza normalmente un guiado en el cual se empuja el módulo hasta el final y una vez llegado al final se realiza esta conexión, con lo cual es lo que denominamos una conexión ciega. Estos centros de control de motores se suelen hacer a medida, dependiendo del número de líneas que haya que realizar. El armario tendrá una configuración, tendrá otra, tendrá unos módulos, tendrá otros, y por eso se hace una configuración modular. Cosas a tener en cuenta cuando realizamos una conexión ciega: ha de haber cierta tolerancia, ha de haber cierta flotabilidad, porque a la hora de realizar la conexión no podemos asegurar de que el contacto va a llegar donde toca, con lo cual primero tenemos que afinar y luego realizamos la conexión. Harting dispone de varios sistemas para poder realizar estos conexionados. Tiene sistemas para aislantes compactos tipo monoblock, como puede ser un Han-E o un Han-D, pero también dispone de sistemas para la gama modular. Entre ellos, algunos de los que tenemos los podéis ver aquí. Por ejemplo, tenemos sistemas preparados para ir con el Han modular directamente. Otros necesitan el bastidor, porque están pensados también para utilizarse tanto como un Han modular con un bastidor, como por ejemplo con un conector compacto monoblock con un Han-E o un Han-D, como habíamos comentado antes. Y luego también tenemos un docking frame de plástico en el cual también podemos colocar los módulos directamente. Y por último, y no olvidarnos también de que hay conectores sub-D, que a pesar de su tamaño, debido a que dentro de los conectores sub-D tenemos familias como pueden ser los sub-D mixtos, en el cual podemos tener contactos especiales para, por ejemplo, potencia, altas tensiones, neumáticos incluso y coaxiales. Estos conectores mixtos pues, son capaces también de tener un guiado que les permite realizar esta conexión ciega. Todos estos sistemas tienen varios puntos en común. El primero de ellos es que necesitan un elemento de guiado, un elemento que antes de poder realizar la conexión de los contactos se encargue de permitir que las dos partes que forman el docking frame, la que está fija y la que está en el cajón, en el drawer, en el módulo, estén bien encaradas antes de realizar la conexión final. Porque recordemos que en un conector la parte más sensible está en los contactos, que además es los que se encargan de dar la función propia de conectividad que tiene un conector. Con lo cual, lo que se quiere es hacer sufrir lo menos posible esa parte. Por eso, por un lado, tenemos las guías y por eso, por otro lado, una de las partes, o las dos incluso, dispone de una flotabilidad. Es decir, tiene una holgura, una tolerancia, un cierto movimiento que permite facilitar lo que sería la inserción del guiado que se realiza con las propias guías. En este caso, para esta aplicación, había una particularidad más que se tenía que tener en cuenta. Por un lado teníamos una parte de potencia y por otro lado tenemos una parte de control, porque es un centro de control de motores, no solo de alimentación. Una de las particularidades que tenía que tener es que no se podía realizar la conexión de potencia y de control a la vez, sino que se tenía que hacer por fases, primero una parte y luego otra. Para ello, Harting creó un sliding frame, un sistema de guiado que se componía precisamente de estas dos partes. La primera parte es realizar la conexión de la potencia, por ejemplo, y luego, cuando ya estaba la potencia conectada, pues acabar de conectando la señal o la maniobra, ¿vale? De esta manera, cuando ya se da la señal de que puede pasar la alimentación por el motor, ya tenemos esa parte conectada
con lo cual la conexión de potencia no se hace en carga. Lo mismo pasa que a la hora de sacarlo, como tiene dos fases, primero desconectamos lo que sería la parte del control, con lo cual avisamos al PLC o al sistema que se encargue que ya puede desconectar lo que sería la potencia que vaya a los motores. Con lo cual, cuando desconectamos la última parte, la segunda fase, por así decirlo, la potencia está cortada y entonces la desconexión se hace sin carga. Esta aplicación se creó sobre todo para centros de control de motores, pero un docking frame nos lo podemos encontrar en cualquier tipo de aplicación que no tengamos un acceso directo al conector. Desde racks, en el cual tenemos también diferentes módulos, o por ejemplo también en centros de alimentación, donde cada uno de los módulos se encarga de una unidad de almacenamiento, en la cual también tiene este sistema de cajones. Con lo cual, en este tipo de aplicaciones, un docking frame, como el que comentábamos en este caso, puede ser una solución ideal. La primera consulta de hoy hace relación al conector Janeco A. Este conector de plástico reforzado con fibra de vidrio, en el cual, al contrario que en el B, este es compatible con todos los aislantes de tamaño A, como puede ser el aislante de 10 contactos 10A, 16A, etc. La consulta viene dada por la base, que en este caso se compone de dos partes. En este caso tenemos la base que fijamos al chasis y por otro lado tenemos la parte del frame en el cual conectamos el aislante. Pues bien, en este frame hay una pletina metálica en el cual se nos ha consultado por qué se utiliza esta pletina metálica. La función que tiene esta pletina es precisamente hacer la multiplicación de potencia del tierra. ¿Por qué? Porque cuando colocamos un JAN 10A o un JAN 16A, un aislante cualquiera, tenemos dos opciones para colocar el tierra. Lo podemos colocar en este extremo de aquí o lo podemos colocar en el otro extremo. ¿Qué es lo que nos encontramos? De que cuando vamos a realizar la conexión con la parte aérea, nos podemos encontrar que el tierra en el aéreo esté en una posición, mientras que en el otro lo tengamos en otra posición. Claro, lo que nos podemos encontrar de esta manera es que los tierras no están unidos. Por eso se ha creado esta pletina de aquí. Esta pletina se encarga de realizar la conexión de los dos tierras que puede haber en el aislante, en la base, y de esta manera cuando realizamos la conexión con la parte aérea tenemos la seguridad de que el tierra está conectado. ¿Por qué es necesario en este envolvente? En los envolventes metálicos la propia capota es la que se encarga de hacer la unión de los dos tierras que puede tener el aislante. En este caso, al ser de plástico, necesita de esta pletina. La última consulta del día de hoy hace referencia a los conectores DIN 41-612. Estos conectores tienen la particularidad de que normalmente pueden ir en un backpanel, en un backplane, donde hay muchos de ellos colocados unos al lado de otro. Normalmente luego te tienes que conectar con una tarjeta que puede tener diferentes funciones o en la parte posterior pues con determinados cables que van a determinados racks o a determinados equipos en los cuales es muy importante no equivocarse a la hora de realizar la conexión. Claro, para ello se necesita de un sistema codificador que evite que podamos conectar un aéreo en el conector que no es adecuado. Dentro del DIN 41612 podemos encontrarnos muchos sistemas de codificación. Harting dispone de varios que vamos a ver a continuación. El primero que vamos a hablar es el sistema por pérdida de contacto. En este caso tenemos un aéreo, el hembra normalmente, que va a crimpar y en este caso uno de los contactos se tapa mediante un accesorio como los que podemos ver aquí. La particularidad es que para que se pueda conectar en el macho no tiene que llevar un contacto en el sitio donde vamos a realizar la conexión, con lo cual lo tenemos que eliminar. Recordemos que el macho es el que normalmente va a PCB, con lo cual ya incluye los contactos. De esta manera, pues, para poder extraerlo necesitamos de alguna herramienta que nos facilite esta extracción. Una vez extraído, se podrá conectar con el aéreo que tiene el codificador perdiendo uno de sus contactos. Eso implica que si intentamos conectar el hembra
en un conector de un 41612 al que no se ha extraído ese contacto, chocará y evitará la conexión. Otra opción es con rotura del aislante. En algunos casos, por ejemplo en los conectores tipo F, que son para potencia, lo que se realiza es, normalmente en el macho, se quita unas pestañas que ya vienen troqueladas, precisamente con la idea de que se puedan romper, para que en el hembra, colocándole unas determinadas piezas, permita esta codificación. De tal manera que si se han roto las pestañas adecuadas en el macho y se han colocado estos adaptadores, estos accesorios en el hembra, conectarán correctamente y si no, no permitirán la conexión. Claro, en estos dos casos hemos visto que hemos tenido que modificar el conector, ya sea rompiendo el aislante, extrayendo un contacto. Sin embargo, también hay otras opciones, como la que podemos ver aquí, en lo que se hace es incorporar unos codificadores integrados en el propio aislante, en el propio conector. Es decir, ya vienen preparados para que se pueda realizar una codificación en peine, colocando unas determinadas piezas, ya sea en el macho y en la hembra, que si están bien configuradas permitirán realizar la conexión. En el caso de que no tengamos estos codificadores integrados en los aislantes, la otra opción es la que también podemos ver aquí, que es un elemento codificador, un peine codificador, el cual se pondría en la capota o en la parte de la PCB, pero que es independiente. En este caso se podría montar en los conectores que queramos realizar esta codificación. Aún así, también hay otros sistemas, como puede ser la codificación por pin codificador, pero sin pérdida de contacto. En este caso, hay determinados aislantes que vienen preparados tienen una serie de orificios en los cuales si se perforan y si se pone el pin codificador en la contrapieza, permiten su conexión. De esta manera no se tiene que perder ninguno de los contactos y se minimiza también lo que sería todo el tamaño exterior del conector, ya que el hecho de tener que poner un peine codificador hace que el grosor del contacto pueda incrementarse. Y ya para acabar, existen los tipos MH, que son un tipo de conectores que lleva potencia y puede llevar varios contactos específicos con determinadas funcionalidades. Este tipo de conector, la gracia que tiene es que tiene dos accesorios que se colocan en los extremos de estos conectores y que se pueden orientar en diferentes posiciones. Con lo cual, a la hora de realizar la conexión, en la contrapieza también tenemos unos accesorios complementarios que permiten, si están bien orientados, realizar la conexión y si no lo están, evitan que se pueda realizar la conexión. Bueno, y hasta aquí el webinar de hoy de Heart in Iberia. Comentar de que el próximo mes, en agosto, no tendremos webinar, lo tendremos en septiembre, así que hasta dentro de 2 meses. Muchas gracias a todos.